A ver, cuando estalla un conflicto bélico a gran escala en Oriente Medio, la imagen mental que solemos formarnos es casi cinematográfica, ¿no? Muy física. Sí, totalmente. Piensas en fronteras, en tanques, en despliegues. Exacto. O en el control de ciertos territorios. Sin embargo, al sumergirnos en este nuevo análisis a fondo de la crisis geopolítica de 2026, te das cuenta de que la verdadera onda expansiva no se mide en kilómetros cuadrados conquistados. Para nada. De hecho, las mayores bajas de este conflicto no las vas a encontrar en un mapa militar. ¿Qué va? Están en el precio de la cesta de la compra, en las cuotas de las hipotecas a final de mes y, fíjate, en la estabilidad misma de la hegemonía financiera occidental. Es que el campo de batalla moderno tiene trincheras invisibles. Las armas más letales de esta crisis han acabado siendo, pues, las tasas de inflación desbocadas o el colapso de los fletes marítimos. O sea, un choque estructural en toda regla que sacude los cimientos de la economía global. Y por eso, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es monumental, ya lo aviso. Misión complicada, sí. Vamos a desgranar toda la información de un documento exhaustivo titulado El coste real de la guerra en Irán, que radiografía la crisis de 2026. Y quiero dejar algo muy claro desde el primer minuto para quien nos escucha. Adelante. Esto no es un recuento de tácticas de infantería, ¿eh? Lo que tenemos entre manos es el manual de instrucciones para entender cómo el bloqueo de un simple estrecho a miles de kilómetros tiene el poder de reescribir el orden financiero mundial. Claro, yo creo que para que la audiencia se haga una idea hay que imaginar este impacto como los círculos concéntricos que se forman en el agua tras lanzar una piedra. Me gusta esa analogía. Sí, partimos desde el epicentro, en Teherán, pasamos por el Golfo Pérsico, luego China, Europa, hasta llegar a chocar directamente con las bóvedas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Vale, vamos a desgranar esto entonces. Y el mejor lugar para empezar a desenredar esta madeja es ese primer círculo, ¿no? El epicentro del seísmo, que es el propio Irán. Eso es. Fíjate en los datos de las fuentes. A mediados de marzo de 2026, la economía iraní registraba una hiperinflación anual del 50,6%. Madre mía. Pero ojo, un porcentaje que por sí solo no te cuenta toda la historia. Ya es que no es una inflación normal. Exacto. No es el resultado de una economía sobrecalentada porque la gente consuma mucho, ¿eh? Es la agonía de un sistema productivo asfixiado por sanciones crónicas. Y que de repente, ¡pum!, se encuentra con el bloqueo total. Se apaga todo. Claro. Ya no gestionan un ciclo económico normal. Gestionan una economía de asedio, un estado de supervivencia a cualquier precio. Hay un dato en el informe que es visualmente demoledor. O sea, el rial iraní, su moneda nacional, sufrió un desplome en el mercado libre que rompió la barrera del 1,5 millones de riales por cada dólar estadounidense. Una barbaridad. 1,5 millones, ¿eh? Para entender la magnitud de esto, imaginemos a un paciente que acaba de entrar en la UCI. Su economía está conectada a un soporte vital muy rudimentario. Completamente desconectada de los mercados financieros. Sí, aislada. A día de hoy sobreviven únicamente a través de un cordón umbilical de emergencia que los mantiene unidos a China. Y el mecanismo de ese cordón umbilical es fascinante económicamente hablando, porque supone casi un retroceso en el tiempo. Irán exporta crudo a Pekín con unos descuentos masivos. Para compensar el riesgo, claro. Eso es. Pero el pago ya no se hace en dólares, en la divisa mundial. No, se liquidan en yuanes. En yuanes. Y fíjate, en muchos casos han tenido que volver al trueque directo. O sea, intercambian barriles de petróleo por bienes de primera necesidad y manufacturas chinas. En una economía de asedio, pues el desarrollo a largo plazo desaparece. Claro, la única prioridad es que el régimen sobreviva, lo cual requiere unos recursos ingentes. Mantener el orden cuando el dinero de la gente pierde valor por horas exige una represión interna durísima. Totalmente. Pero a ver, la intuición nos dice que si la oferta de petróleo de Irán se tambalea y hay pánico en el mercado, el precio del barril a nivel global se dispara. Lógicamente, sí. Entonces, ante esa situación, es natural que quien nos escuche piense, un momento, los países productores vecinos, los que miran desde la barrera, se estarán frotando las manos, ¿no? Deberían, a priori. Claro, para potencias como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, un barril a $100 es una inyección de capital brutal para sus megaproyectos. La famosa Visión 2030 saudí, por ejemplo. Parecería el escenario ideal. Pues lo fascinante aquí es que esa lectura a corto plazo esconde una trampa mortal a largo plazo. A ver, explícame esto. Sí. La matemática básica te dice que cada $10 que suba el barril de forma sostenida,
Pues mejora radicalmente las cuentas de Riad, da un oxígeno tremendo. Más dinero en caja, lógicamente. Exacto, unos márgenes extraordinarios. Pero el problema es la geografía del riesgo. Toda esa riqueza está condicionada a una volatilidad regional que amenaza con paralizar físicamente la exportación. O sea, que no pueden sacar el producto. Claro, de nada te sirve que el mundo quiera pagarte una fortuna por el petróleo si tus buques no pueden salir de la zona. Y ahí es donde entra en juego el mayor cuello de botella del comercio mundial, que es el Estrecho de Hormuz. Repasando la tabla de las fuentes, las cifras son escalofriantes. Son de vértigo, sí. Arabia Saudí necesita que el 89% de todo su petróleo pase por ese estrechito de apenas unos kilómetros. Sí, Irak depende en un 97%. casi todo. Emiratos Árabes en un 66%. Y agárrate. Para Irán, Kuwait y Qatar, la dependencia es de un letal 100%. O sea, si Hormuz se cierra, la economía de esta gente entra en paro cardíaco instantáneo. Es que no hay una ruta alternativa a una ruta B para sacar ese volumen. Y el caso de Qatar merece mucha atención, ¿eh? Añade una capa de complejidad que va más allá del petróleo. Sí, porque ellos son los reyes del gas, ¿verdad? Exacto. Qatar es la superpotencia del gas natural licuado, el GNL. Cubren cerca del 30% de las importaciones de gas licuado de China y son una quinta parte de la oferta mundial. ¡Ostras! Y claro, a diferencia del crudo, que, bueno, a veces puedes desviarlo por algún oleoducto terrestre, la logística del GNL es súper rígida. Claro, necesitas plantas para enfriarlo, ¿no? Eso es, plantas gigantescas de licuefacción y luego barcos metaneros súper especializados que van a temperaturas criogénicas. Si Hormuz se bloquea, esos barcos se quedan atracados y punto. Ya. Y el efecto dominó es matemático. Si ese gas catarino sale, las redes eléctricas de Media Asia y Europa colapsan por falta de suministro. Y los precios se disparan. Alimentando la inflación global, sí. Y si seguimos la pista de todos esos barcos, los metaneros de Qatar y los petroleros de Irán, con descuento, la inmensa mayoría navegan hacia el mismo puerto. Si el Golfo es el grifo, China es el que tiene más sed. El gran cliente, sin duda. Sí, su dependencia del Estrecho de Hormuz ronda el 45% de sus importaciones totales. Teniendo en cuenta que Irán era su tercer proveedor antes de la guerra, lo lógico sería pensar que China está sufriendo una crisis bestial, ¿no? Eso dictaría el sentido común. Sí. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los datos dicen lo contrario. O sea, a pesar de todo este caos, la economía china creció un 5% en el primer trimestre de 2026. Es increíble. Desafiando todos los pronósticos. Y la razón, según los documentos, es que Pekín no se sentó a esperar. Se adelantaron, acumularon reservas estratégicas de petróleo a una escala bestial. Para tener meses de margen. Exacto. Y además diversificaron con oleoductos terrestres desde Rusia. Pero claro, esto tiene un límite. A ver, han creado un búnker logístico impresionante, es verdad, pero el análisis profundo de estas fuentes nos revela que la verdadera pesadilla de Pekín no es pagar la factura energética. Ah, ¿no? No. Su industria puede absorber un barril a $100 gracias a esas reservas. La auténtica pesadilla existencial de China es qué pasa después de fabricar sus productos. Su mayor temor es la destrucción duradera de la demanda en Europa. Ah, claro. Porque la fábrica del mundo no sirve de nada si el mundo no tiene dinero para comprarte. Eso es. Si la crisis empobrece la clase media europea, las fábricas alemanas paran, las familias francesas dejan de comprar coches eléctricos chinos y sus exportaciones se hunden. Empuja a mirar hacia otro lado. Y aquí entra un actor que es sumamente frágil, que es Pakistán. Uf, el papel de Pakistán en todo esto es de locos. Porque por un lado, es el eslabón débil de la cadena, ¿no? Tienen riesgo de impagos brutal si la energía sube un poco, se asoman al abismo social. Están en la cuerda floja siempre. Siempre. Pero a la vez, su geografía es oro para Pekín. China tiene la tentación enorme de usar a Pakistán como un corredor terrestre para esquivar Hormuz. O sea, desembarcar el petróleo en la costa pakistaní y cruzar todo por tierra hasta China. Ya, pero el problema de esa visión es el choque entre la teoría geopolítica y la física pura. Claro, y llevar eso a la práctica. Es que transformar un país que está en crisis existencial en la arteria principal de la segunda economía mundial es un riesgo altísimo. Y encima, logísticamente, la eficiencia de un superpetrolero no la replicas con caravanas de camiones cruzando montañas. Es que sustituir el océano por una carretera es una locura, es titánico.
Pero bueno, todo este esfuerzo de China por proteger sus exportaciones nos lleva al destino de esos productos, que es Europa. Y la foto de Europa en estas fuentes es telita. Es muy oscura, sí. Europa se ha dado de bruces con la peor pesadilla de los años 70, que es la estanflación. Para la gente que nos sigue y no lo tenga fresco, la estanflación es cuando la inflación se dispara sin control, pero el crecimiento económico se estanca o cae. Lo peor de los dos mundos. Tienes precios por las nubes y desempleo, todo a la vez. Y las previsiones del Banco Central Europeo ilustran muy bien la gravedad de esto. Proyectan una inflación media del 2,6%, pero que en el peor escenario se dispara al 4,4%. Madre mía. Y el crecimiento, mientras tanto, se desploma al 0,8%. En la práctica, esto es una recesión encubierta. Y el detonante fue el gas, que subió un 50% en cuestión de días tras estallar la crisis. Es que es brutal. Y para aterrizar estos porcentajes en algo real, las fuentes traen el caso de Francia como ejemplo. Los números te dejan helada. Sí, desgranémoslos. Solo en 2026, la crisis le cuesta a Francia entre 4.000 y 6.000 millones de euros iniciales, solo para empezar. Y eso es lo directo. Claro. Luego tienes el despliegue militar, las fragatas, las tropas. Eso eleva el presupuesto de defensa a 57.000 millones de euros. Mantener ese operativo les cuesta 135 millones al mes. Y encima, la subida de los tipos de interés para combatir la inflación les añade entre 3.000 y 4.000 millones extras solo en pago de deuda. O sea, un agujero financiero espectacular. Y este encarecimiento de la deuda crea un dilema gigante para los gobiernos europeos. Porque la gente de a pie lo nota, claro. Exacto. Las encuestas dicen que el 90% de los franceses ya siente el golpe en su poder adquisitivo. Gasolineras, comida, transporte. Entonces, ¿qué significa todo esto para los gobiernos? Pues que tienen la tentación de endeudarse aún más para dar subsidios y mantener la paz social. Francia ya ha soltado miles de millones en ayudas. Pero claro, financiar parches con deuda cara es pan para hoy y hambre para mañana. Te lleva a la insolvencia. Totalmente. Frente a esos subsidios interminables, la alternativa que se plantea es acelerar la transición energética de una vez por todas. Ya no por el clima, sino por pura supervivencia, para crear un escudo de soberanía. Sí, el documento menciona objetivos concretos. Quieren pasar la energía solar de 30,2 gigavatios a 48 gigavatios en 2030. La lógica es de cajón. Si produces energía en casa con paneles o molinos, no dependes de si un barco cruza o no el estrecho de Hormuz. Es un giro copernicano. La energía pasa a ser el pilar de la seguridad nacional. Y mientras Europa sufre esta sangría porque no tiene energía propia, cruzamos el Atlántico y nos encontramos con la otra cara de la moneda, Estados Unidos. Ese es otro mundo, claro. Tienen toda la energía del mundo. Son independientes energéticamente gracias al fracking. No se van a quedar sin suministro físico. Pero se enfrentan a una guerra completamente diferente. Si conectamos esto con el panorama general, la vulnerabilidad de Washington no es física, no son los barriles. Es política y, sobre todo, financiera. A ver, la política es fácil de entender. Año electoral, el precio de la gasolina por las nubes. Es letal para cualquier gobierno. Les hunden las urnas, claro. Pero la financiera es mucho más profunda, es la guerra por la hegemonía. Para entenderlo, hay que recordar el reciclaje de los petrodólares. Uy, este concepto es clave, sí. Históricamente, el dinero de los países del Golfo fluía de una forma muy concreta. Vendían petróleo, cobraban en dólares y esos billones no se quedaban allí. Los reinvertían comprando deuda estadounidense. ¿Bonos del tesoro? Exacto. O sea, el Golfo financiaba la deuda de Estados Unidos muy barata, y a cambio, el dólar mantenía su reinado absoluto en el mundo. Te compro petróleo en mi moneda y tú usas mi moneda para pagar mi deuda. Un chollo para sostener el estilo de vida americano. Pues las fuentes nos advierten que esta crisis podría romper ese engranaje. Si el Golfo siente que Occidente ya no es seguro o rentable, podrían desviar esos billones de dólares hacia los BRICS, hacia China o a sus propios proyectos de seguridad nacional. Y si ese reciclaje del petrodólar se para en seco, ¿qué pasa? Pues que el Tesoro de Estados Unidos se queda sin su mayor cliente de deuda y para seguir financiándose tendrían que subir los tipos de interés muchísimo más. Lo cual encarece la financiación de todo Estados Unidos, hipotecas, gobierno, frenando en seco su hegemonía financiera. Es que está todo aterradoramente conectado, ¿eh? Todo. Y para ir cerrando y dimensionar esta factura global oculta, las cifras son para echarse a llorar. Son desoladoras. En pocos meses, los países árabes han perdido cerca de 190.000 millones de dólares, un 6% de su PIB.
Estados Unidos ha quemado 28.000 millones solo en costes militares. Y el coste humano, 3,7 millones de empleos destruidos en la región árabe y 4 millones de personas arrojadas a la pobreza directa. Esto demuestra la extrema fragilidad de la globalización. No estamos ante una crisis petrolera más, ¿eh? Es un choque de regímenes que pone a prueba modelos económicos enteros. Totalmente. Una transformación absoluta. Y fíjate, esto nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Llegará el día en que el ruido de las armas finalmente cese. Pero la verdadera pregunta no será cuánto nos ha costado a todos esta factura, sino quién habrá aprovechado la inmensa distracción de esta crisis para cambiar las reglas del juego mundial a su favor de forma permanente. Esa es la clave. ¿Y quién se habrá limitado simplemente a sobrevivir para acabar siendo irrelevante en el nuevo orden mundial? Es algo para darle unas cuantas vueltas. Desde luego que sí. Pues con esto terminamos por hoy. Como siempre, os invitamos a seguir cuestionando las fuentes de información en vuestro día a día. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.